Esta polémica entre historiadores acerca de la República aristocrática continúa vigente. No ha concluido. Frecuentemente, así son los debates entre historiadores. No existe una sola verdad en la historia. Lo que se encuentra son puntos de vista distintos. Opiniones razonadas en base a hechos. Lo que divide a los historiadores no son los hechos, sino su interpretación. Una oligarquía que sudaba la camiseta, para decirlo en términos deportivos, ¿no? Que no le hacía asco a irse a vivir a un campamento minero. Quizás el espíritu de Benavides de la Quintana en los años 50, dice Julcani, recuerde un poco, por ejemplo, este espíritu empresarial pionero, hasta cierto punto heroico, podríamos decirlo, porque difícilmente se vería hoy, ¿no? Y también en el caso de las haciendas de la costa. Ahora hay que decir algo que señalé hace un rato. Muchos de ellos eran de origen inmigrante. Yo prefiero llamarle república oligárquica, que creo que es un nombre empleado también para otros países de América Latina, puesto que hay que recordar que toda América Latina participa de este auge exportador y esta estabilidad política, quizás bien sintetizada en el lema del escudo brasileño: orden, paz y progreso. Los acontecimientos comienzan en 1895, cuando las montoneras dirigidas por Nicolás de Piérola y Augusto Durán derrotan al ejército regular que sostenía al presidente Andrés Avelino Cáceres. Hay una novela de Pedro Dávalos y Lizón que se llama Lima Colonial, donde él describe el año 94 y el año 95, en que se producen las montoneras de Durán y los disturbios que permiten que Piérola llegue al gobierno, ¿no? Era la madrugada del 17 de marzo. Piérola y sus hombres ingresaron a caballo por la portada de Cocharcas. En algunos barrios, el pueblo se unió a los montoneros y disparó desde techos y balcones. Luego de ocupar la ciudad, los cerca de 2.000 pierolistas instalaron su cuartel general aquí en el Jirón Huancavelica. Antes se llamaba la Plazuela del Teatro. Con este hecho, uno de los más épicos en la historia republicana del país, termina el caudillismo militar que siguió a la derrota en la Guerra del Pacífico. Se estaba terminando la penosa reconstrucción y comenzaba el despegue. Nicolás de Piérola desarrolló un gobierno progresista que modernizó el país y atrajo mucha inversión extranjera. En esos años se reorganizó la élite económica y se formó la estructura financiera nacional. Piérola lideraba el Partido Demócrata y siempre contó con una fuerte base popular. Por ello, su segundo gobierno no pertenece, en el sentido estricto de la palabra, a la República aristocrática. Por el contrario, es un gobierno bisagra, que cancela el caudillismo propio del siglo XIX y abre la estabilidad política bajo dominio oligárquico. Bueno, Piérola gobierna entre 1895 y 99 y se comporta como el nexo entre la era de los caudillos de la posguerra del Pacífico y la estabilidad institucional republicana de la época llamada propiamente República aristocrática. Él viene a ser entonces el puente entre estas dos eras. Una economía más abierta, una economía agroexportadora, que no irá a tener problemas durante su periodo, con haciendas bastante orientadas hacia la exportación. También minerales, y se iniciaban exportaciones no tradicionales por la época. O sea, hay una coyuntura económica también que podríamos decir favorable al gobierno de Nicolás de Piérola. De esta forma, el segundo mandato del califa fue antesala de una serie de gobiernos que tuvieron a la oligarquía como gran protagonista. Es el caudillo que, teniendo la popularidad, el carisma,
que lograba arrastrar a la gente, logró introducir las reformas claves que fueron el cimiento de la estabilidad posterior. Por ejemplo, la ley electoral, que excluyó en verdad a los analfabetos del voto. Es la gran ley excluyente, la ley electoral de 1895, que va a regir a partir del año siguiente, y restringió el número de votantes a algo más de 100.000 habitantes de un país de 3,5 millones, y así puso en manos de la oligarquía el control político de la República. Esa transición se vio facilitada por la ley electoral de Piérola. Esta ley implantó el voto directo e impuso la condición de alfabeto como obligatoria para la adquisición de la ciudadanía. De este modo, la base electoral se redujo en forma considerable, facilitando que los líderes que ejercieron el poder hasta 1919 salieran de los grupos que manejaban las finanzas, las haciendas y el comercio nacional. La única breve interrupción fue el gobierno de Guillermo Billinghurst, que dirigió al país el año 1913 y fue derrocado por un golpe militar al comenzar el año siguiente. Entonces, rentistas, burgueses incipientes, comprometidos en la exportación de minerales y en la exportación agroindustrial, esa es la república aristocrática. Billinghurst fue el primer populista peruano en el poder y por ello duró poco. Así, entre 1895 y 1919, transcurre la edad de oro de la oligarquía. Fueron grandes familias del poder económico asentadas en Lima las que llevaron las riendas del país. No necesitaron intermediarios. Ellas mismas ejercieron el poder político junto con el control de la vida económica. Esas familias oligárquicas tuvieron el respaldo del capital extranjero que llegó en forma masiva al país. Asimismo, la oligarquía limeña contó con el apoyo de los terratenientes del interior, que mantuvieron un régimen precapitalista y señorial en la mayor parte de la sierra peruana. En buena medida, esos señores de la tierra conservaron el control de sus haciendas gracias a la violencia que ejercían sobre el campesinado. De este modo, las grandes familias de los negocios de Lima compartieron el poder con terratenientes serranos muy tradicionales y mantuvieron una relación fluida con el capital extranjero. La estabilidad política fue el rasgo más notable de la época. Era muy impactante, sobre todo en contraste con el caudillismo y la inestabilidad permanente del siglo XIX. Aquí en el Perú hubo mucha inestabilidad antes de la República Aristocrática, y la estabilidad empieza con la República Aristocrática, pero dentro de un gobierno de un grupo político, que es el Grupo Civil.